Iruñeko udalak etxebizitzak birgaitzeko plana osatuko du. Larrialdi etxebizitzetara zuzenduko dituen 500 pertsona ostatzeko gaitasuna izango duten 170 pisuekin. Bestalde, gazteria plana ere bultzatzea proposatu du Asironek. Alokairu babesa izango duten 300 etxebizitzen bitartez. Aloka programa sustatzera konprometitu da bestalde udala. Gaur egun hutsik dauden etxebizitzak merkaturatuz. La plataforma de afectados por la hipoteca, por su parte, ve las acciones previstas por el ayuntamiento como insuficientes. Desde la plataforma reclaman, entre otras cosas, más vivienda pública en alquiler social y ayuda económica para situaciones de emergencia habitacional. Tere González, de la plataforma de afectados por la hipoteca, nos ha hablado sobre la realidad que viven hoy en día muchas personas y familias sin recursos. Hoy en Navarra, aunque esta última legislatura se ha hecho bastante, hay una demanda muy superior al parque público de vivienda. Y es que, claro, venimos de una situación donde durante más de 50 años tampoco es que se haya construido vivienda de alquiler, como en otros países nórdicos, sino aquí siempre se ha llevado política de compra. Entonces, en estos momentos donde la crisis ha sido muy fuerte y donde muchas familias incluso han sido desahuciadas, porque ha habido más de 650 desahucios por procedimiento hipotecario y más de 890 desahucios por impago de alquileres. Entonces son muchísimas personas en Navarra las que se han quedado sin vivienda y la demanda hoy es muy fuerte. Alcanza más de 7.200 solicitudes de vivienda de alquiler. Mira, como plataforma hemos pedido varias cosas. Algunas de ellas se han cumplido. Por ejemplo, el objetivo de tener una oficina de vivienda está cumplido y es un buen objetivo. Modificar la ley también ha sido un buen objetivo. Hacer un registro de viviendas de alquiler que todavía está sin terminar también ha sido un buen objetivo y se está en marcha con ello. Se harán infracciones o pagarán más impuestos aquellas entidades, sobre todo jurídicas, que tengan más de una vivienda vacía. Es una buena medida también. Lo que nos ha quedado, como si dijéramos, un poquito más flojo es el tema de haber aumentado sustancialmente el parque público de alquiler. ¿Por qué? Porque construir vivienda no es fácil. Primero, requiere una inversión importante de dinero y hay que tenerlo muy claro para que el gobierno diga, pues tal parte del presupuesto debe ir a aumentar el parque público. Y segundo, porque se tarda tiempo construyendo. Entonces este gobierno ha puesto en marcha la construcción de 525 viviendas y sin embargo no va a poder entregar la llave de ninguna en esta legislatura. Va a tener que ser en la siguiente legislatura donde algunas de esas viviendas abran la puerta a algunas familias. Yo creo que la asignatura pendiente es dar también respuesta a lo que es emergencia habitacional. Y es que aquí en la PA del Casco Viejo se suele reunir mucha gente. Los jueves hemos solido estar más de 70 familias, muchas de ellas monoparentales, con niños a su cargo, que viven en una habitación realquilada, en lo que solemos llamar normalmente pisos patera. Claro, sin contratos de alquiler, sin recibos, durmiendo madre y 2 niños, madre y 3 niños en una misma cama, con derecho únicamente a balda de frigorífico, con turnos para poder ir al baño a ducharse, niños que se hacen pis por el pasillo porque el baño está ocupado. Claro, son situaciones de hacinamiento que se dan en viviendas donde viven a veces 12 y 13 personas. Normalmente, muchas de estas familias son además inmigrantes y hemos detectado un problema, y es que el mercado privado de alquiler, las inmobiliarias, no quieren alquilar a estas familias los pisos. Hoy en Pamplona, imagino que como en el resto del Estado, se está discriminando por pobreza y por racismo, seguramente por las dos cosas. Y entonces en las inmobiliarias, al haber tanta demanda de alquiler, eligen a quién alquilar y no quieren alquilar a la gente pobre. ¿La solución cuál es? Que sea Gobierno de Navarra quien pueda alquilar a todas estas familias
vivienda de alquiler. Por eso es muy importante que el Gobierno de Navarra haga políticas para recuperar la vivienda que está vacía, recuperarla para el parque público de alquiler, que la compre o que siga con la campaña de déjame esa residencia que tú la tienes cerrada, yo la alquilo y respondo con seguros frente a impagos y frente a arreglos, ¿no? Que son campañas que el Gobierno de Navarra ya ha hecho. Pero no están dando todavía muy buen resultado y únicamente hay 600 viviendas de estas de lo que llaman de propiedad privada, pero que las alquila el Gobierno de Navarra. Son pocas. La demanda es mucho mayor.